Hermanos, inicio con la escuela dominical. Recordemos que estamos viendo este tema de introducción a la Biblia. Vamos a hacer una oración para iniciar con nuestro tema del día de hoy. Oremos. Gracias, bendito Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu gran bondad, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí nuevamente reunidos, Señor, como iglesia. Señor, te pedimos que esta enseñanza que hoy vamos a compartir, Señor, salga de ti, Señor. Utiliza nuestros labios, nuestro pensamiento, Señor, para que por medio de ti, Señor, podamos explicar, Señor, todo lo que tú quieres decirnos. Señor, gracias por todo. Si alguien falta de venir, Señor, por favor apresura sus pasos. Y todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo. Amén. Gracias a Dios. Mis hermanos, pues ya estamos en la lección 7. Recordando que las dos primeras lecciones, como introducción, vimos el canon de la Biblia, cómo se formó la Biblia, cómo fue que se constituyó la Biblia con sus 66 libros. Ese fue la primera lección. La segunda lección fue cómo es que entendemos que fueron inspirados por Dios todos estos libros, ¿verdad? Aunque fueron escritos por hombres, pero la misma Biblia nos revela que fue inspiración total y completamente de Dios, ¿verdad? Ya entramos después a la parte de la Torá, del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y aquí en la pantalla tenemos el nombre que desde el punto de vista hebreo se le dio a cada uno de los libros de la Torá, que son como les llama el pueblo hebreo. El primer libro, Génesis, se le nombró Bereshit. ¿Por qué? Porque ellos le llamaban por las primeras palabras que tenía cada libro. En este caso, estos son los orígenes, o esto es el principio, y la traducción al hebreo es Bereshit. Ahí lo tenemos en la pantalla por si quieren anotarlos, los primeros nombres de los 5 libros en hebreo. El segundo libro, Éxodo, su nombre en hebreo es Shemot, que de acuerdo con las primeras palabras del libro significaba los nombres. Después, el tercer libro, Levítico, Vayizra, que de acuerdo con la tradición hebrea era Dios llamó. El cuarto libro, el de Números, se le llamaba Badid Bar, ¿verdad? Y era de acuerdo a las primeras letras del libro, y era el Señor habló. En este quinto libro, su nombre es Devarim. Ahí están los 5 títulos de los libros desde el punto de vista hebreo, ¿verdad? Y estas son las palabras, quiere decir Devarim. Estas son las palabras. Pero recordemos que según la fórmula de ahora, de los últimos tiempos, en el cristianismo contemporáneo,
también estos libros se les llamó conforme a la centralidad de los libros, ¿verdad? En este caso, bueno, Génesis no cambió porque es el principio, es el origen de la creación. Éxodo se le llama Éxodo porque el pueblo salió de la esclavitud del pueblo egipcio. El tercer libro, Levítico, se llama así porque precisamente nos da todas las leyes relacionadas con el sacerdocio del pueblo de Israel, de la tribu de Leví. El cuarto título, Número, se le da este nombre por la cantidad de censos que se levanta. Se hace una numeración extensa de todas las tribus y todos son los que han salido de la esclavitud, ¿verdad? Cuando ya están cerca de entrar a la tierra prometida. Y este libro, Deuteronomio, se le llama, ¿verdad?, la segunda ley, ¿verdad? Porque de acuerdo con el idioma griego, deutero quiere decir segunda, nomio, ley, segunda ley. Entonces vamos a considerar el libro de Deuteronomio como la segunda ley. De acuerdo, y vamos allá a Deuteronomio 17, 18. De acuerdo con lo que nos dice el mismo libro en el en el capítulo 17, versículo 18. Ahí lo vamos a tener en la pantalla y dice así: y tomará, Deuteronomio 17, 18. 17, 18, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Entonces es una copia del original que ya lo tenían los sacerdotes levitas. La primera ley fue cuando subió Moisés al monte Horeb, y esta segunda ley fue dada ya en las llanuras del monte Moab, antes de la entrada a la tierra prometida, ¿verdad? El propósito, mis hermanos, fue como un recordatorio del pacto de amor que hizo Dios con su pueblo. La llegada a estas llanuras del monte de Moab es la finalización de los 40 años de un larguísimo recorrido. Recordemos que anduvieron en un desierto 40 años. Entonces se da esta segunda ley ya al finalizar este larguísimo recorrido. La última etapa en donde ninguno de los varones que habían salido de la tierra de Egipto, adultos, ninguno de ellos entraría a la tierra prometida, incluyendo a Moisés y Aarón, los líderes del pueblo, ¿verdad? La tierra prometida, y eso debido a la rebeldía que demostraron a lo largo del trayecto. Durante los 40 años mostraron una actitud de rebeldía hacia el Señor. Esta segunda ley, por así decirlo, Dios le dijo a Moisés que la escribiera como un recordatorio de lo que el Señor les había prometido. Eso lo dice. Ahora sí vamos al capítulo 1, del 5 al 8. Vamos a empezar ahora sí desde el principio, del 5 al 8.
ahí lo tenemos en la pantalla. De este lado del Jordán, antes de cruzar en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo: el Señor nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que el Señor juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Así que esta era la promesa que les había dado el Señor, ¿verdad? Y que Moisés, a manera de herencia, les iba a entregar a sus descendientes, y sirvió también para instruirlos en la conducta que deberían observar cada uno de ellos para ser considerados pueblo de Dios, y que su permanencia en esta nueva posesión dependía de la obediencia que cada uno de ellos demostrara y de los mandamientos y los preceptos divinos que iban a cumplir. Moisés fue el escritor humano. Aproximadamente, no podemos decir una fecha exacta. ¿Por qué? Porque son libros muy antiguos, pero sí vamos a decir, como en los demás libros, aproximadamente en el año 1400 antes de Cristo. Y esto fue antes de la entrada a la tierra prometida. El nombre del escritor está escrito en primera persona como 40 veces en este libro de Deuteronomio, ¿verdad? Iniciando con el 1:1, versículo 1 del capítulo 1. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto. Y ahí está la primera demostración de que todas estas palabras las dijo Moisés, ¿verdad? Y también casi al finalizar el libro, en el capítulo 31, también vamos a encontrar una expresión que no deja lugar a dudas. 31:9. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto del Señor, y a todos los ancianos de Israel. Ahí está nuevamente, al final, la consideración de que Moisés había escrito este libro. Y la misma tradición hebrea y samaritana sustentan a Moisés como el autor humano en el Nuevo Testamento. Hubo muchas expresiones en el Nuevo Testamento. Jesús lo dijo, y otros apóstoles, incluyendo también a un mártir, Esteban, también él hizo esta expresión refiriéndose a la ley de Moisés. Así que hay muchas expresiones en el Nuevo Testamento que corroboran que Moisés fue el escritor de este libro. La mayor parte de este libro está constituido por palabras de despedida de Moisés, quien ya tenía aproximadamente 120 años de edad, ¿verdad? Y contiene una gran cantidad de aspectos legales, pero con un énfasis al pueblo más que a los sacerdotes. Entonces, esta segunda ley, Moisés la volvió a replicar, pero haciendo un énfasis al pueblo, ¿verdad? Porque la primera ley, el énfasis era más a los sacerdotes, porque ellos eran los que iban a llevar la mayor carga del pueblo, ¿verdad? Y en esta segunda ley, el énfasis ya iba dedicado a todo el pueblo, ¿verdad?
Hasta aquí, mis hermanos, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, vamos a ver ahora la estructura del libro. Este libro está estructurado con 3 discursos. 3 discursos que a la vez son considerados sermones, dirigidos por Moisés antes de la entrada a la tierra prometida. El primer discurso, por si quieren tomar nota, inicia exactamente en el capítulo 1, en el versículo 1. Inicia el primer discurso y finaliza en el capítulo 4, versículo 40. Ahorita lo vamos a ver ya más a detalle. El segundo discurso y el más largo inicia precisamente en el capítulo 4, versículo 44 y finaliza en el capítulo 26, versículo 19, que es el más largo. Y el tercer discurso inicia en el capítulo 27, versículo 1 y finaliza en el capítulo 30, versículo 20. ¿Ya los tienen anotados? ¿Hay alguna duda? Ok, ahí va. En el 1 inicia en el 1, versículo 1, finaliza en el 4:40. El segundo discurso, que es el más largo, inicia en el 4:44 y finaliza en el 26:19. El tercero inicia en el 27:1 y termina en el 30:20. ¿Sí? Al repetir la ley ya anunciada, no solo se limitará a reafirmarla, sino que la actualizaba a fin de responder a las nuevas situaciones y necesidades de convivencia que se estaban dando en el pueblo. Cada una de estas leyes se fueron enriqueciendo con aportes que destacaban sobre todo la función de contrarrestar la terrible influencia que la idolatría y el culto a Baal y a los dioses paganos se iban a encontrar. Una gran preocupación del Señor que expresó a través de Moisés para que el pueblo no se desviara en su adoración al único Dios creador. ¿Por qué era necesario repetir la ley si ya tenían una ley? Sin embargo, les dio esta segunda ley. ¿Por qué era necesario, mis hermanos? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien tiene alguna idea? Bueno, ahí se las vamos a decir. Había 4 razones principales por las que se tenía que repetir esta ley. La primera, había una nueva generación de varones. Recordemos que la generación de adultos se iban a quedar todos en el desierto. Así que había una nueva generación de israelitas varones que eran los que iban a llevar el mando, ¿verdad?, a la entrada a la tierra prometida. Esa era la primera razón. La segunda razón, había nuevas condiciones en su traslado. Iban a ir a ser de un pueblo nómada que anduvieron durante 40 años, aunque se estacionaban en algunos lugares, pero eran un pueblo nómada, no tenían una tierra como tal. Iban a pasar de ser un pueblo nómada a un pueblo ya sedentario con una tierra de fija. La tercera razón es que entrarían a un territorio con mucha influencia idolátrica y que el Señor los estaba influenciando para que no fueran a caer en todos los errores donde iban a entrar a esas tierras. La cuarta razón, asegurarles que la ley era válida también para ellos, porque ellos podían haber pensado que la ley nomás era para los antecesores. Sin embargo, esa ley era válida para todo el pueblo, aún para ellos.
¿verdad? Entonces eran las 4 razones por las cuales se tuvo que repetir de una forma clara la ley, la segunda ley. Recordemos que Deuteronomio es una segunda ley, ¿verdad? Así que en la estructura de este libro, inicia con un discurso preparatorio. Ya vimos ahí los discursos, sermones, los manejan como discursos o como sermones. Entonces el discurso preparatorio iniciaba en el Deuteronomio 1:1, ¿verdad? Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán y Tofel, ¿verdad? Ahí inicia ese discurso preparatorio para el ingreso a la tierra prometida. Continúa con el nombramiento de jueces, y así es la estructura del libro, ¿verdad? Y ahí en el 9, el nombramiento de jueces, la misión de los 12 espías. Como ven, esto ya lo habíamos visto en los anteriores libros, ¿verdad? Pero los está repitiendo para recordarles de lo que habían dicho en el anterior el libro de Números, ¿verdad? En los capítulos 2 y 3, un recuento rápido de los años en el desierto con victorias y derrotas en 40 años. En el capítulo 4, vayan siguiéndome por ahí. En el capítulo 4 es un exhorto a la obediencia. Y aquí vamos a encontrar un versículo clave, el 4:8. Síganme por ahí. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de ustedes? Ahí hay un versículo clave al finalizar este exhorto, ¿verdad? Y en el primer discurso preparatorio finaliza aquí en el capítulo 4, en el 39 y 40. Síganme por ahí, por favor. Del 39 al 40. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Entonces ahí finaliza el primer discurso, ¿verdad? Y enseguida viene las ciudades de refugio al oriente del Jordán. Inicia en el versículo 44 y dice ahí: Moisés recapitula la promulgación de la ley. Ahí inicia el segundo discurso, ¿verdad? En donde viene esa recapitulación de la ley. En el capítulo 5 y 6 les recuerda los 10 mandamientos. Y en el capítulo 6, del 4 al 9, otros versos claves para nosotros como creyentes, del 4 al 9. Leamos: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. He ahí estos versículos que son claves para nuestro entendimiento, y para nosotros también son
para que nosotros también los podamos ir aprendiendo, mis hermanos. A partir del capítulo 7 hasta el capítulo 28, continúa repasando con la nueva generación todo lo que ya había dicho a sus padres. En los capítulos 7 y 8 hay una advertencia sobre la idolatría y sobre la buena tierra que han de poseer, ¿verdad? Aquí en el capítulo 8, mis hermanos, vamos a leer ahí, hay unos versículos claves también que son muy buenos para aprendérnoslos. Dice ahí: cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que vivan y sean multiplicados y entren y posean la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Y ahí sigue hasta el 3: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres, la que habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Y eso también es un versículo para recordarlo, que nos trae también a nosotros algo de ver lo maravilloso que era nuestro Dios. Es el mismo Dios que sacó y lo sustentó al pueblo durante muchos años. En el capítulo 11 vemos la grandeza del Señor. Vayamos hasta ahí, hasta el 11. Vemos ahí la grandeza del Señor, leyes sobre los animales, bendiciones de la tierra prometida, ¿verdad? Los animales impuros. Y en el capítulo 14, la ley del diezmo, ¿verdad? Después viene en el 15 el año de remisión y las leyes sobre los esclavos, la consagración de los primogénitos machos también, ¿verdad? Del capítulo 26 al 19 finaliza el segundo discurso. Leamos el 26, 19, por favor. 26, 19, donde termina el segundo discurso. A fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, para que seas un pueblo santo al Señor tu Dios, como Él ha dicho. Para que sean, les recalca, para que sean un pueblo santo al Señor, como Él ya se los había dicho en la primera ley. Del capítulo 27, versículo 1, inicia con el tercer discurso, en donde contiene las últimas instrucciones de Moisés, ¿verdad? Y este último termina, vayamos al 30, capítulo 30, 19 y 20. ¿Ya estamos ahí? 19 y 20. A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra ustedes, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Señor a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Una hermosa promesa, ¿verdad? Que de esta forma, obedeciendo los preceptos y mandamientos, ellos prolongarían sus días de vida, ¿verdad?, a todos los habitantes en la nueva tierra. Es una exhortación, mis hermanos, para que ellos puedan ser obedientes, ¿verdad? En el capítulo 31
Recordemos que estamos viendo la estructura del libro. En el capítulo 31, Josué ya es instalado como sucesor de Moisés, ¿verdad? Y le dijo, ¿qué le dijo Moisés? Yo ya soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, el Señor me ha dicho, no pasarás este Jordán. Y luego le recalca, esfuérzate y no temas, porque Dios, el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. En el capítulo 32, un hermoso canto, sermón de Moisés al pueblo, y finaliza con el capítulo 33, en donde Moisés bendice a las 12 tribus de Israel, mencionándolas una a una. Pareciera que les estuvo hablando a cada una de ellas y les estuvo dando su bendición, ¿verdad? Pero no era el último, perdón. Sigue el último capítulo, el 34, en donde finaliza con la muerte y sepultura de Moisés. Y aquí vemos probablemente en este último capítulo que lógicamente no lo escribió Moisés, ¿verdad? Porque él ya estaba muerto, pero lo va a haber escrito su sucesor Josué por los detalles tan cercanos de sus últimos momentos. Vayamos del 34:10, dice ahí, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que el Señor le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder, en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Con una alabanza extraordinaria de este gran líder y profeta, finaliza este hermoso libro. Y así llevamos a cabo una sinopsis de forma rápida de los 34 capítulos de este libro, mis hermanos. Vamos ahora a entrar en los temas teológicos, mis hermanos. ¿Hay alguna pregunta, mis hermanos, por ahí, para que no nos adelantemos mucho? Si están anotando algo y les faltó, por favor. Y si hay alguna duda con respecto a alguna palabra, algún mensaje que hayan leído durante la semana, ¿no hay preguntas? Bueno, vamos a entrar en lo más importante, los temas teológicos. Entre muchos temas doctrinales que este libro considera está el carácter de Dios, ¿verdad? Que Dios es fiel, Dios es eterno, Dios es accesible a toda persona, Dios es fiel, otra vez, siempre cumple sus promesas, es justo, amoroso y es misericordioso. También Dios provee en medio de dificultades a todo aquel que le busca, mis hermanos. Dios es glorioso, Dios es uno. La cristología, estos que vimos son parte de los atributos que tiene este libro. En el capítulo 18, 15, en el capítulo 18, 15, vayamos para allá, por favor. 18:15. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que redima el primogénito del hombre, harás redimir el primogénito de animal inmundo. Este libro, en este vemos, ¿verdad? Es que estaba yo en números. 18, perdón. Me fui a números.
Perdón. 18:15, por favor. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a Él oirés. Se refiere a que ya estaba anunciado de aquel entonces el profeta, el Mesías que llegaría, ¿verdad?, en un futuro. Este libro nos habla de un profeta que saldrá en medio de ustedes y que tenemos que oír. Y ya en el Nuevo Testamento, en el evento de la transfiguración, Moisés y Elías dan testimonio del Mesías anunciado, que es la plenitud de esta ley. También Moisés nos ilustra una figura de Cristo. Ambos salvan sus vidas siendo bebés. Ambos llegaron como profetas y jueces, sacerdotes y rey de su pueblo. Este libro de Deuteronomios, junto con los Salmos e Isaías, nos revelan muchos de los atributos de Dios. Este es el Dios quien llamó a Israel para sí mismo. Más de 200 veces Moisés repitió al pueblo la frase: el Señor vuestro Dios. Más de 200 veces en este libro ha repetido esta frase. Israel fue llamado a obedecer y a servir a su Dios, a caminar en su camino y guardar sus mandamientos, ¿verdad? Eso lo vemos en el capítulo 10, mis hermanos, vayamos ahí. Capítulo 10, 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad, ¿verdad? Eso es lo que quiere el Señor, le pide al pueblo y en cierta forma nos lo pide a nosotros, mis hermanos. Y al obedecer el pueblo recibiremos bendiciones. Le están diciendo, recibirán bendiciones al obedecer y buscar la santidad personal. Todo esto revela el carácter de Dios. Dios es santo. El pueblo debemos de ser santos, mis hermanos. Deuteronomio 7, del 6 al 11, mis hermanos. Del 6 al 11. Un pueblo santo para el Señor. Estamos ahí en el capítulo 7. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser ustedes más que todos los pueblos, os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto el Señor os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado el Señor con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues, el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas, mis hermanos. Eso es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros. El Señor no ha cambiado, sigue en esa misma sintonía, mis hermanos. ¿Para qué nos es práctico este libro? Hoy en la actualidad, aunque ya no está vigente como tal la ley, ya lo hemos mencionado en las anteriores enseñanzas,
aún tenemos la responsabilidad de sujetarnos a ella como referencia por el pecado, considerando que la simple obediencia trae bendición y la no obediencia acarrea sus propias consecuencias, mis hermanos. Ninguno de nosotros estamos por encima de la ley. Aún Moisés, siendo elegido directamente por Dios, necesitó ser obediente a la ley. La razón por la que no se le permitió entrar a la tierra prometida, ya la sabemos, mis hermanos, fue por haber desobedecido a Dios cuando le dijo, toca la roca. ¿Y qué hizo? Molesto por lo que había pasado, vino y la golpeó. Entonces parecía una cosa insignificante, pero es algo importante cumplir al pie de la letra los mandamientos y ordenanzas del Señor, mis hermanos. De esta forma nos mostró que guardemos en nuestro corazón la palabra de Dios para no pecar contra Él. Al igual que a Moisés, Dios nos recuerda su fidelidad para no pecar contra Él. Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo Dios, Él sigue estando en su trono de gloria, mis hermanos. Cuando recordamos todas estas obras que hizo Dios con su pueblo, las leemos y las recordamos, rescatarlos de la esclavitud, abrir las aguas del Mar Rojo, proveer de maná 40 años, cuidarlos de día y noche de los rigores del desierto, nos hablan maravillosamente de la fidelidad, del poderío de Dios, dejando atrás toda nuestra vida pasada, esperando con gozo y alegría nuestra gloriosa entrada a la tierra prometida, mis hermanos. Y en esto nos debemos de deleitar a leer las promesas que Dios le dio a su pueblo. Dios hizo todas estas cosas por el gran amor, ahí lo leímos ahorita, por el gran amor que le tuvo a su pueblo y por el gran amor que nos tiene a nosotros, mis hermanos, ¿verdad? Así como cuando Él escogió a su pueblo. Todo es una sombra de lo que está haciendo con nosotros. Todo lo que pasó su pueblo en el desierto, todo lo que sucedió al pasarlos a la tierra prometida y todas las exhortaciones es una sombra de lo que está haciendo con nosotros, mis hermanos. Hemos sido liberados del pecado, de ese Egipto pecador e idólatra, y estamos siendo trasladados por un desierto para limpiarnos de toda maldad. Somos amados por un Dios misericordioso, mis hermanos, y así debemos de venir cuando se abran las puertas de este lugar de oración y agradar a Dios con nuestro tiempo y nuestra obediencia. A pesar de las dificultades diarias de la vida que hay en cada casa, en cada hogar, Jesús lo dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Este libro también lo debemos recordar con la perspectiva gloriosa de la segunda venida de Cristo. Como pueblo escogido de Dios, nosotros ya no buscamos un lugar en la tierra donde habitamos, sino que tenemos una esperanza mayor, la promesa de una patria celestial, mis hermanos. El pueblo de Dios que vivimos bajo diferentes sistemas políticos, tenemos una misión muy importante: seguir extendiendo el reino de Dios, alcanzando a los perdidos, compartiendo la palabra de Dios de diferentes maneras, invitando a los estudios a amigos, a nuestra familia, a compañeros, y saliendo a compartir el mensaje, repartiendo un folleto a alguna persona que tenga una necesidad. Termina este libro cuando el pueblo está listo para cruzar y tomar la tierra prometida. Mis hermanos, vayamos a
al último capítulo de Deuteronomio, del 1 al 6. Síganme con su mirada, por favor. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró el Señor toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo el Señor: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Señor. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy, mis hermanos. ¿Por qué nadie sabe dónde quedó el cuerpo de Moisés? Lo mismo que dijimos en la enseñanza pasada, porque si hubieran encontrado el arca con los artículos que estaban allá adentro, ya se hubieran hecho el pueblo grandes idolatrías. Por eso el pueblo también quería idolatrar a Moisés, pero lo buscaron y no lo encontraron. El Señor seguramente se lo llevó precisamente pensando en esa situación. Mis hermanos, si no hay preguntas, mis hermanos, alguna pregunta que tengan por ahí. Esta historia, mis hermanos, continuará la semana que entra con el libro de Josué. Ya entraremos en una etapa en donde ya vamos a ver el libro de Josué, vamos a ver la historia del pueblo, de lo que pasó en esos 40 años en el desierto y lo que pasó ya en la tierra prometida, mis hermanos. El libro de Josué, los invito a leerlo, ¿verdad? Y que traigan preguntas, mis hermanos, léanlo, analícenlo, y si hay alguna pregunta que no entiendan, mis hermanos, por favor traerlo, ¿sí? ¿Alguna pregunta por último ya para terminar? ¿Nada? Yo saqué el significado de Deuteronomio, significa segunda la ley o repetición de la ley. O sea, segunda ley, ya lo dijimos al principio, segunda ley o repetición de la ley, ¿verdad? Sí, así es. Sí, estaba bien, hermanita. Bueno, pues qué bueno, ¿verdad? Que Deuteronomio nos está trayendo eso. ¿Y por qué hizo esto el Señor? Porque ya dijimos que era otra nueva generación de adultos que iban a entrar, ¿verdad? Y para recordarles todo lo que el Señor había hecho por su pueblo. Y que seguirá siendo, mis hermanos, porque el Señor sigue obrando en nosotros. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, para terminar. Gracias, Señor, por este momento que nos da, Señor, de poder expresar tu palabra, el conocimiento de tu palabra, Señor. Gracias por este hermoso libro que nos has permitido estudiarlo, Señor. Y, Señor, que podamos seguir, Señor, el resto de nuestro servicio en alabanza y gloria para tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, Señor. Vamos a tener